El año 2020 ha cambiado el ritmo de vida para todos alrededor del mundo. Viviendo diferentes etapas de vida y sin importar profesiones u oficios, hubo que acoplarse a las nuevas realidades para avanzar con la vida rutinaria. Y para los estudiantes universitarios, marcó un gran antes y después en la implementación de tecnologías para la educación, que ahora pasaría a ser virtual y a distancia. Si para muchos fue difícil migrar a la educación virtual, para los estudiantes de último año de su licenciatura o aquellos que tenían que presentar un gran proyecto final, fue desafiante conseguirse con un modelo nuevo de estudios y tener que realizar su trabajo final de concentración. En el caso particular de los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, poseían herramientas necesarias para conseguir finalizar su tesis con éxito, pero no están exentos de los retos que puede conllevar el entorno desconocido, en donde estudiantes, la institución y docentes se encuentran en proceso de adaptación. Los retos de ser estudiantes universitarios en un país como Venezuela, donde las condiciones necesarias para estudiar suelen ser precarias, existen varios factores que influyen considerablemente en el rendimiento académico, como mala conexión a Internet, escasos recursos tecnológicos o simplemente el desentendimiento que puede generar una mala comunicación, generando muchas expectativas y opiniones de lo que sería ser estudiante universitario en su último año. Buenos días. La distancia, en este caso, no fue un impedimento para realizar nuestro trabajo final de concentración, ya que nos comunicamos por WhatsApp directamente o por correo, así como utilizamos la herramienta Google Drive para ir avanzando en nuestro trabajo final de concentración, bien sea diariamente o semanalmente. Nuestro trabajo final de concentración requirió un trabajo específicamente en pareja, ya que lo hice junto a mi compañera y ambas aportamos a este trabajo final de concentración. Hubiese sido una experiencia totalmente distinta el hacerlo presencial, ya que compartir ideas, compartir comentarios y trabajar juntas personalmente hubiese sido algo extraordinario. Y también creo que personalmente, haciendo la defensa de trabajo final de concentración, hubiese sido mucho más amena, mucho más cercana, así la profe podría ver nuestras expresiones y nuestra defensa hubiese sido muchísimo mejor. Bueno, yo creo que sí se dificultó un poco porque en términos de tutoría era muy difícil que el profe, bueno, pues estuviera al día, también por todas las dificultades que conocemos, se le iba la luz, se le iba el internet, la computadora no le servía, entonces era como que todo se atrasaba y generaba mucha ansiedad. Mi tesis era en grupo, entonces una de las cosas más difíciles que podemos decir es estar como que en sincronía, a la vez no es lo mismo estar que sí face to face que ella en su computadora, yo en mi computadora hablando por WhatsApp mientras escribimos en sincronía. Al final era como que bueno, haz esto y después lo reviso y yo hago esto y después lo revisas y lo revisamos juntas, pero siento que no era lo mismo. Al final todo se resuelve con una buena comunicación, o sea, yo creo que esa es la clave para salir adelante de esta situación. Una buena comunicación con tu compañera, con tu profesor, porque si no las tienes no creo que vayas a ningún lado, sobre todo en estos trabajos que necesitas una asesoría constante y una comunicación constante, sobre todo con tu compañero, porque al final ustedes van a presentar un trabajo juntos, o sea, no simplemente estamos hablando de la parte escrita, estamos hablando de la parte visual, de la parte auditiva, ustedes tienen que presentarlo, entonces si no están en la sincronía, ¿cómo pretenden salir bien? Entonces creo que eso fue la clave y con mi compañera y yo lo hicimos así y resultó muy bien, o sea, las dos nos comprometimos una a la otra y salimos adelante. Hola, mi nombre es Gabriela Pereira, soy estudiante de 10º semestre de Comunicación Social y vi mi último semestre de manera virtual en UCAP. Académicamente creo que sí, porque pude haber explotado más en los conocimientos de mis profesores en un semestre presencial como hice los años anteriores en mi carrera. Con respecto a la parte creativa, tal vez sí hay algún factor a favor o un factor que no se vio tan afectado por el hecho de ver las clases online, debido a que mi última concentración fue el guionismo, y guionismo es una concentración de escritores. Por lo tanto,
el estar conmigo y como mi historia era muy personal, era necesario que yo pasara como que mucho tiempo yo conmigo misma para poder sacarla adelante. Entonces la cuarentena me ayudó a reforzar esa historia, a volcarme en ella y a sacar lo mejor de ella. Entonces académicamente creo que afectó mucho, creativamente en mi caso particular no tanto, por la naturaleza de mi historia. Debido a que mi última concentración fue guionismo, no requirió que yo trabajara en grupo para hacer mi trabajo final de concentración debido a que era un guión para largometraje. Entonces no tuve dificultades para hacer el trabajo de concentración en trabajar en grupo. Con otras materias para otros proyectos sí tuve que trabajar en grupo, hacer mesas de guionistas, y eso es otro cuento distinto porque trabajar en grupo con personas que incluso yo nunca he visto, y sin saber realmente quiénes son mis compañeros de clase, ni ver cómo son ellos interactuando en clase realmente para saber quién es una persona responsable, quién es una persona no tan responsable, pero hasta que eres creativo y todo este tipo de cosas, que uno lo conoce cuando conoces a la persona. Obviamente al tener clases remotas en las que no todo el mundo se conecta y todo eso, dificultó mucho el saber cómo escoger los grupos. Sí, sin duda creo que si el semestre se hubiese llevado presencial, la experiencia hubiese sido completamente distinta, pero entiendo las razones por las cuales la universidad no puede llevar un semestre de esa manera, incluso por las razones del país, la cuarentena, todo lo que tiene que estar relacionado con el COVID-19. Y entiendo que es por seguridad, pero internamente tengo que admitir que no fue de mi agrado, no fue algo que me gustase hacer, el hecho de tener que ver mi último año de universidad en mi casa, sin convivir con mis compañeros, sin ni siquiera poder conocer a mis profesores, sin tener vida universitaria como tal, o sea, simplemente estar encerrado en tu casa con una computadora, escuchando lo que dice un profesor por Zoom y con todos los distractores que implica estar en tu casa, en tu cuarto, con tu cama al lado, para no prestar atención, y una persona por lo menos como yo, que soy extremadamente dispersa, no le saqué tanto provecho como hubiese querido a las clases de la universidad estos últimos 3 semestres. Muchísimas gracias. La experiencia con mi último semestre siendo en modalidad remota fue complicada. Vamos a decir que académicamente siento que no exploté tanto los conocimientos de mis profesores o la información que podía obtener de ellos, incluso las clases en sí, como lo podría haber hecho si hubiese sido de modo presencial. Agradezco no haberme atrasado en mis estudios, no haber perdido un año completo de estudios, pero sin duda creo que si hubiésemos podido continuar el semestre presencial, obviamente sin la situación de la pandemia, se hubiese disfrutado mucho mejor y obtenido mejor información. Con respecto a la parte creativa, mi caso es muy particular porque yo hice concentración guionismo, de segunda concentración. Guionismo es una concentración de escritores y por lo tanto la parte creativa no me afectó tanto porque mi historia es una historia súper personal, algo que yo tuve que internalizar mucho, pensar mucho, y era algo de yo con yo. Entonces el estar tanto tiempo en mi casa, tal vez encerrada, conviviendo conmigo misma, me ayudó a lograr sacar adelante la historia que quise llevar. Mira, con respecto a la primera pregunta, no fue muy complicado realizar la tesis, la verdad. Yo presenté mis tesis el año pasado durante la cuarentena, presenté 2 tesis, presenté la de comunicaciones corporativas y presenté mi tesis de periodismo. La tesis de periodismo sí fue un poco más complicada, el tema de conseguir lo que son los contactos. Pero bueno, moviéndome, buscando por aquí, buscando por allá, los pude conseguir. Y bueno, pude realizar la tesis, hice mis entrevistas por videollamada, por WhatsApp, por demás de WhatsApp, por notas de voz, por mensajes, etc. Hay muchas herramientas, la verdad es que hay muchas herramientas para poder desenvolverse y realizar los trabajos. Yo pensé que iba a ser más difícil, que iba a ser más complicado, pero no fue tan complicado, no fue tedioso, más bien fue divertido, fue dinámico. Me pude reinventar, pude buscar nuevas herramientas, la verdad que fue bastante bueno. Con respecto a la tesis de corporativa, sí fue un poquito más complicado, porque bueno, estábamos haciendo como el análisis a una organización que no está aquí en la zona central del país, sino que está hacia oriente. Pero como no teníamos cómo trasladarnos, bueno, teníamos que tener comunicación
bueno, digital, vía mensaje de texto, etcétera. Fue un poco complicado porque bueno, teníamos que tener algunos documentos que no se conseguían al momento, había que buscarlos, etcétera. Pero al final pudimos salir adelante. Aunque para el último año de universidad siempre hay altas expectativas, después de lo que se vivió, las tesis entregadas y aprobadas es razón suficiente de celebración.